Me voy a poner aquí, esto es como, a ver si me acostumbro. Bueno, primero pues daros las gracias a los que me habéis invitado y a los que habéis venido ahora aquí, aunque no os veo, me produce una sensación extrañísima. Y luego, pues bueno, a estas alturas ya de las jornadas, yo esta mañana no estuve porque he llegado a mediodía y tengo la sensación de que realmente está todo dicho. Entre todo lo que ha contado ahora Enrique, lo que ha hablado de lo que ha dicho, lo puso por la mañana, pues todo el fin de semana hablando del soltar, realmente creo que está casi todo dicho. Pero no está mal darle una vueltecita más y sobre todo darle una vuelta desde otro lado, ¿no? Desde, eso es lo bueno que tiene esto, que cada uno pues, puede dar una perspectiva distinta. Me voy a poner aquí porque es que no me concentro. Así. No es que tengo la sensación ahí de que no hablo con nadie y entonces me cuesta. Pero bueno, aquí ya es otra cosa, ya por lo menos os veo un poquito. Y dicho esto, pues cuando a mí me invitaron a venir a las jornadas, me dijeron el título, me pareció un título bonito, digo, mira, aprender a soltar. Pues luego pensé, hay que ver qué raro que tengamos que aprender a soltar cuando en el diseño íntimo de la vida está el soltar. O sea, que viene en el paquete de la vida, por lo menos en este plano de existencia, ¿no? El soltar es parte de ese movimiento, de lo que llamamos vida, ¿no? Que es ese intercambio dinámico, es ese juego entre dar y recibir, lo de la respiración, ¿no? El aire que llega, la respiración sería la manifestación más primera, más pura de lo vivo. Entonces yo cojo, me expando, recibo, me ensancho, cogiendo, luego ocurren cosas y luego suelto. Y termino al final de soltar en un vacío. Me quedo sin nada para empezar otra vez. Y esto que es así en el diseño de la vida, o sea que nos viene dado por estar aquí, ¿cómo que tenemos que aprender a soltar? Luego está, además, todos los ciclos de la vida, lo miremos donde lo miremos, todos funcionan igual. Por ejemplo, un día es el mismo esquema. Amanece, aumenta la luz, empieza la actividad crece, conseguimos, hacemos, luego viene la tarde y luego viene la noche. Y soltamos y descansamos, volvemos ahí, a eso, al vacío. El año pues tiene el mismo esquema, ¿no? La primavera, el verano, la expansión, el otoño, el invierno. Donde miréis, todo siempre tiene el mismo esquema. Dos movimientos, un movimiento de entrada, un movimiento de salida. Un movimiento de coger que va junto con ese despliegue y luego un movimiento de soltar que va junto con el repliegue. Es una expansión y una contracción. Y entonces, si esto viene así, ¿por qué nosotros tenemos que aprender? ¿Dónde y en qué momento se produce una disfunción en nosotros como una cosa dentro de todo este tinglado que tiene dificultades para soltar? Y me di cuenta, tiene mucho que ver con todo lo que se ha estado hablando de lo de la identidad, que hay una necesidad, tenemos una necesidad de sentir estabilidad, una necesidad de afirmarnos, y de afirmarnos en algo, esa seguridad de la que hablaba Enrique, ¿no? Eso es una necesidad primaria, ¿eh? Yo me afirmo quiere decir siento que soy. Y entonces, esto, como necesidad, lo buscamos, pero el problema está que lo buscamos en las cosas. Entonces buscamos nuestra afirmación en las cosas que por definición son impermanentes, como ya hemos visto, ¿no? Todas las cosas, y cosas son las ideas, cosas son los objetos mentales, cosas es todo lo que sea manifestación, ¿no?
Ya lo hemos estado viendo, todo es transitorio, todo lo que surge va a desaparecer, porque forma parte de ese movimiento. Entonces nosotros buscamos afirmarnos, buscamos nuestra seguridad, pero ponemos la seguridad en las cosas, y aquí empieza el drama. Este es el conflicto, ¿no? Entonces, aunque nosotros sabemos que las cosas son transitorias o que son impermanentes, pues vivimos como si no lo fueran. Todos sabemos que nos vamos a morir. Incluso lo podemos comprender. Todos sabemos que las cosas pasan, que las experiencias pasan. Pero una cosa es que lo sepamos, incluso que digamos que lo comprendemos, y otra cosa muy distinta es que vivamos en función de que esto es así. Nosotros no vivimos en función a eso que se supone que sabemos, sino que vivimos siempre queriendo perpetuarnos en lo que por definición es transitorio. ¿Y por qué queremos perpetuarnos? Pues yo creo que ese es el experimento de todo esto, ¿no? Porque este querer permanecer en algo es lo que se llama crear un vínculo de identidad. Nos identificamos con, yo me identifico con algo. Y esto que se dice con cierta ligereza, no sabemos hasta qué punto nos condiciona. O sea, decir que yo me identifico con algo quiere decir que yo siento que soy tanto en cuanto ese algo existe, ese algo está, ese algo dura y permanece. Entonces, ¿con qué me estoy identificando? Eso no lo voy a soltar, ya lo hemos visto. Porque, por definición, la identidad es aquello que permanece idéntico. Y si una cosa es curiosa, el ser no puede no ser. O sea, la posibilidad de no ser es una novedad que aparece cuando aparece una identidad separada. Porque nosotros nos identificamos con una parte, aparece una posibilidad de experiencia imposible para el ser, que es la posibilidad de no ser. Y eso solo lo podemos experimentar nosotros. Nosotros desde aquí, desde esta individualidad separada, que cree ser algo, aunque sabe lo que es. Nosotros somos y sabemos lo que somos. Pero para tener la experiencia aparece esa posibilidad, que es una posibilidad imposible para la unidad. Es la manera que tiene la unidad de experimentar la separación, la manera que tiene la totalidad de experimentar la parte, o la eternidad de experimentarse en el tiempo. Entonces, por eso tenemos que aprender a soltar, porque una cosa que nos damos cuenta, a poco que observemos todo, yo no quiero que sea todo muy especulativo, sino simplemente por observación y contrastarlo con lo que vemos en la vida, ¿no? Pues a poco que miremos nos damos cuenta que en estos ciclos, en este ciclo de recibir y de dar, todo queda completo cuando se completan los dos. O sea, la respiración completa es coger y la respiración se completa cuando se entrega. Hasta que no se entrega, no está completa. Entonces nosotros estamos también viviendo esa experiencia con esta historia de identificarnos separados, de ser una identidad separada. Y hemos tenido que generar esto y sentir que yo soy yo, y para ser una identidad separada hemos tenido que extraer una parte. Ha tenido que producirse una creación. Es cuando aparece la primera célula, ¿qué hace la célula? ¿Por qué aparece? Porque de la totalidad se genera un límite. Y a partir de este límite, pues podemos decir, la célula dice yo soy esto y no soy el resto. Entonces, si se definiera a sí misma, se definiría en función de su límite. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Nosotros somos esa célula ya un poco más complicada. Y entonces esta célula más complicada se define en relación a sus límites. Todo lo que decimos de nosotros son límites o son contenidos. Por eso es transitorio. Y esto es lo que nos genera el drama y a la vez la posibilidad de la experiencia. El drama porque aquí está todo el dolor, pero también aquí está toda la grandeza de la experiencia.
en esta posibilidad imposible hasta ahora de poder experimentarnos en una parte y de poder sentir que yo soy eso, ¿no? En este juego, pues resulta que esto de soltar sigue funcionando igual, porque por mucho que yo quiera y tal, todo lo que es manifestación surge y desaparece. O sea que va a desaparecer cualquier cosa en nuestra vida, cualquier cosa de la que nosotros hayamos creado un vínculo de identidad, que no es moco de pavo, o sea, lo más importante para nosotros es lo que yo soy. El yo es el centro de la existencia. Cada uno de nosotros puede decir lo que quiera, pero lo más importante en su vida es yo. ¿Y qué hay detrás de yo? Cuando yo digo yo, ¿a qué me estoy refiriendo? Porque en realidad la realización es el descubrimiento de esa identidad profunda. Veremos, ¿no? Pero de momento, nuestro centro, alrededor del cual vamos a organizar nuestra existencia, es yo. Y cuando decimos yo, ¿qué estamos diciendo? Una definición de nosotros que incluye contenidos y límites. Y fijaros que cuando aparece esta posibilidad de esta identidad separada, junto con eso aparece el instinto de los instintos, que es el instinto de supervivencia. O sea, que ese es el instinto más básico. Es decir, ahora ya me he creado, ahora tengo que protegerme. Y este instinto de supervivencia me va a proteger de todas. Por eso, nunca vamos a soltar nada que tenga para nosotros ese carácter de identidad. O sea, nada con lo que yo crea que yo soy eso. Y nuestra vida es ir soltando pequeñas identidades o grandes identidades. Entonces, en este camino de ir soltando, que nos lo encontramos, nosotros podríamos decir que habría dos opciones. Podríamos soltar por discernimiento o por sufrimiento. Me parece que no hace falta que diga la que elegimos, ¿no? Entonces, soltamos por sufrimiento, porque es el camino hasta que empecemos a discernir. Por pura experiencia, esto no tampoco es... ¿Cuáles los dolores de nuestra vida? Pues las pérdidas del sentido, en el sentido que sea. El ir dejando atrás aspectos, cosas, experiencias que vamos viviendo, se van terminando y no queremos que se terminen. Madrecita, que me quede como estoy, más vale malo conocido que bueno por conocer, siempre me quiero agarrar, esto ya lo tengo, pero el crecimiento es ir cambiando, ir soltando. Entonces hay veces que este soltar puede ser más dramático o menos, dependiendo de qué, de la resistencia que yo ponga. Soltar, voy a soltar, pero dependiendo de la resistencia, de ese instinto de supervivencia que esté protegiéndome, pues sea más combativo o menos, así será el sufrimiento que yo tenga o que deje de tener. Al final suelto. Algunos pues podemos tener mucha resistencia, podemos ser muy resistentes, pero hay una buena noticia. La buena noticia es que a base de que la vida nos va poniendo por sufrimiento, muchas veces por saturación de sufrimiento, o sea, hay veces que tenemos que saturarnos, y solo cuando ya estamos saturados de sufrimiento, entonces nos rendimos, que es lo mismo que decir soltamos, y entonces ocurre algo y me doy cuenta que la vida me pone en un escenario distinto, y que sigo siendo yo. Entonces esto no tiene precio, ni explicación, ni idea que lo pueda avalar. Eso es solo tu propia experiencia, esa sensación de decir ya no puedo más, me suelto, y después de ese momento de muerte, como decía Enrique, ese soltarte, te das cuenta que estás sostenido y que no dejas de ser tú, que sigues teniendo tu noción de ser tú, aunque aquello ya no está. Y entonces, dices, bueno, pues venga, ahora me voy a desenvolver aquí. Entras en un escenario nuevo en tu vida, pensad cualquier cosa en vuestra vida,
Pueden ser muy grandes, pueden ser no tan grandes, pero continuamente nos está pasando esto. Entonces, una vez que entras en ese nuevo escenario que la vida te tiene preparado, justo cuando has atravesado eso que no querías dejar, entonces el gran descubrimiento es decir, no he desaparecido, o sea, sigo teniendo noción de que soy, a pesar de que ya no está esto que era lo que yo creía ser. Luego entonces sigo siendo. Esto es una sensación impagable. Después de vivir muchas experiencias así, que son cierro la experiencia y la entrego. En realidad es cuando yo ya vivo y exploro algo y aquello se termina, lo estoy viviendo y lo entrego, lo suelto. En el momento en que se suelta queda completo. Es terminar el ciclo, completar el ciclo, lo he soltado. Entonces, a base de soltar, a base de completar ciclos, nos damos cuenta que lo que soy lo sigo siendo a pesar de que he ido dejando cosas, he ido cambiando de escenarios. Daros cuenta, por ejemplo, que todo el mundo tiene una noción de él que cuando le preguntas dice no tiene que ver con mi edad. Tengo una sensación de que, bueno, en realidad es la misma sensación cuando cumplí 20, que 40, que 50, que 60, y te dicen, yo tengo 60, pero me siento de otra manera. A que todos os sentís de otra manera. No me siento con la edad que tengo. Y es porque eso que tú eres no tiene edad, pero de verdad, o sea, eso no es poesía, tú no tienes edad, ¿no? Es cierto, lo que eres no tiene edad. No es afectado por esos cambios, ¿no? Entonces, esta buena noticia que yo os decía antes es esa sensación de saber que ya hemos experimentado muchas veces que cuando algo termina y por fin dejo que se vaya, lo que ocurre no es nunca tan malo como me esperaba. Y sobre todo siento que yo sigo siendo yo. ¿Qué nos está pasando ahora? ¿Por qué tenemos que aprender a soltar? ¿Por qué se organizan unas jornadas como estas para hablar de esto? Pues porque creo profundamente que estamos cerrando una experiencia colectiva, una experiencia de esta individualidad separada. Por eso surge lo transpersonal. Lo transpersonal, ¿qué es? Atravieso un límite y antes que yo creía que mi identidad estaba limitada a mi personalidad, mi historia, mis logros, mis cosas, pues ahora resulta que lo otro era no yo, pues cuando aparece lo transpersonal es que lo no yo empiezo a reconocerme ahí mi identidad también. Es un ensanchamiento de tu sentido de identidad. Yo siento que soy aquí y que soy ahí. Esto es una revolución. Entonces esto es un cambio de ciclo. Para que esto pueda, de ciclo no, es un cambio un final de una experiencia. Para que esto pueda pasar hay que entregar. ¿Y qué es lo que entregamos? Pues estos egos que han sido unos egos que tienen que ser sólidos, fuertes, bien formados, una individualidad compacta, todavía una pieza. Antes preguntaba a alguien lo de la psicología y tal. Es necesario, porque la individualidad tiene que estar compacta. Tenemos que estar estructurados, tenemos que ser egos potentes, porque es esa la experiencia. Tenemos que convertirnos en esa individualidad separada que es el eje y el centro de su existencia. ¿Para qué? Para poder trascenderla. Si esto no ocurre, no somos capaces de soportar la transformación. Igual que si un gusano no come lo suficiente y no se pone gordito y fuerte, dice, yo ya quiero ser mariposa y ya me paro. Pues no aguanta la transformación. Se para, se queda, pero no hay sustrato que lo sostenga. Y con nosotros nos pasa igual. En este fin de esta experiencia, que a lo mejor el fin no sé cuántos años durarán, miles de años, no tengo ni idea, porque los ciclos espaciotemporales y todo eso, todo es muy relativo. La conciencia está en la eternidad, ¿no? Pero todo encaja
o por lo menos a mí me parece, mi corazón me dice que tiene que ver con esto, y que entonces el soltar pase a ser, en vez de un soltar a través del sufrimiento, un soltar a través del discernimiento. Ya no vamos a tener que saturarnos de sufrimiento, sino que nuestra experiencia nos ha ido llevando a descubrir este sentido de identidad que no está sujeto al cambio, a la transición, y entonces me puedo soltar. Sé que estoy viviendo esto y que lo que viene pues lo tendré que vivir también, que esto se termina, lo puedo soltar, que me puedo abrir a esto, el famoso fluir con la vida, ¿no? Pero que es desde esta conciencia profunda de sentir que ya he conformado, he recibido, he conformado esta individualidad y ahora la entrego. Esa inmolación del ego, ese entregar el ego. Pero es un entregar el ego porque ya está completo. Entonces la sensación es decirse completo. Pero fijaros que aunque, bueno, esto dicho así, vamos a ver ahora en nuestro día a día, pues cada uno está donde está. Y seguimos teniendo pues muchas resistencias. Por ejemplo, la gente duerme mal. ¿Por qué dormimos mal? Porque no soltamos. Porque antes comentaba alguien, bueno, ¿por qué hay que soltar tanto y soltar? Y bueno, no es que haya que soltar, es que forma parte. Es tomar conciencia de ese movimiento, que es el movimiento, le puse a la charla el movimiento olvidado de la vida. ¿Qué ha sido el movimiento olvidado de la vida? Porque estábamos en la fase del conseguir. Yo estaba construyéndome y para construirme estoy en el conseguir. Y entonces estoy cogiendo en un ciclo más grande. En el ciclo más grande, podemos decir en un ciclo evolutivo. Estamos en esa fase de construir individualidades sanas, potentes, para que luego podamos soltarla. Nuestra vida es así, nuestra vida personal, igual que la respiración. Nacemos con una inspiración, nos morimos con una exhalación. Crecemos, conseguimos, hacemos, llegamos al culmen y luego ya vienen achuchando por detrás y entonces luego viene el descenso. Siempre se ha gestionado mal el descenso, sobre todo en donde, en Occidente, donde los egos han sido más cuidados. Pero ser capaces ahora de que hemos hecho esta primera parte, estos deberes tan bien hechos, ser capaces ahora de empezar a vivir la segunda parte de soltar con esta conciencia, pues eso está muy bien. Esa es la integración. En Oriente tendrían que fortalecer esas individualidades para darle más verdad a lo otro. No tienen por qué pasar por lo mismo, porque la experiencia sirve para todos, pero que nos demos cuenta que por eso en Occidente hemos negado tanto o se ha arrinconado tanto todo lo que sea el declive, la tercera edad, la vejez, y no digamos ya la muerte, que de eso mejor no hablar. O sea, la muerte la hemos escondido debajo de ya no sabemos dónde, ¿no? Y hablando de la muerte, por ejemplo, para seguir, no sé, como reforzando esto que estoy diciendo, porque no me interesa tanto que se quede en la cabeza, sino que os resuene en algún otro sitio para que lo trasladéis a vuestra experiencia. La gente que tiene experiencias cercanas a la muerte se transforma, y la causa de su transformación es precisamente que tienen la plena conciencia, la plena experiencia de que su cuerpo no está ya con ellos están fuera del cuerpo y siguen siendo. Porque la identificación más poderosa es con el cuerpo. Esto, yo soy mi cuerpo, parece que a muchos, bueno, no, yo soy mi no sé cuánto. Pues lo siento, pero el cuerpo es el sustrato que más nos ata. Y además es donde se tiene que producir esta auténtica transformación.
en el cuerpo, que digamos que es la estructura diseñada para vivir la separación. Si somos capaces en esta estructura diseñada para vivir la separación, anclar o traer una conciencia de unidad, eso es la transformación, esa es la experiencia completada. Pero en el cuerpo, este cuerpo, os pongáis como os pongáis, es el que os representa. A través de este cuerpo es el que tiene nombre, nombramos el cuerpo. Cuando hablamos de alguien es una imagen y este cuerpo está diseñado para eso, para sostener esta experiencia. Entonces la experiencia en sí es gozosa entera, puede ser gozosa entera, tiene pleno sentido. Entender que se crean condiciones necesarias para poder experimentarnos. Y para poder experimentarnos tiene que haber separación. Y es curioso porque nosotros lo repetimos, como si fuera un fractal, nuestro ser individual con la totalidad, ¿no? Porque nosotros también hablamos, decimos, ¿tú qué tal te llevas contigo mismo? Pues bueno, me llevo bien. Y no nos resulta raro. Estoy a ver si no me aguanto. Es que cuando me pongo así no me aguanto. Vamos a ver quién hay, quién se lleva, quién. Para que haya relación tiene que haber dos, ¿no? En nosotros mismos nos vivimos también con esa historia, pero eres tú. Lo que hay que hacer es que esas dos partes de ti, la que aguanta y la que no se aguanta, se unifiquen, se integren, se hagan una. Pues lo mismo ocurre con esta parte y esa parte de mí, que nos reconozcamos, nos integremos, que esto que yo estoy viendo ahí es lo que no veo en mí, que forma parte de la misma unidad. Esto es lo transpersonal, me reconozco en eso que hasta hace poco era no yo. Entonces el yo, digamos, va cambiando de sitio, pero va cambiando de sitio, pero digamos que es un ensanchamiento de la conciencia, que por otro lado la conciencia no crece porque ya está, pero sí la conciencia atrapada en esta individualidad. O sea, la conciencia que está atrapada en esta individualidad es la que tiene que hacer un trabajo, porque es tiempo. Nos hacemos tiempo para poder experimentarnos. Creamos la separación para poder experimentarnos. Entonces, este ir descubriendo, no logrando, descubriendo es quitar lo que cubre para acceder al fondo. Descubriendo la identidad profunda es el camino de vuelta. Hemos hecho el camino hacia afuera, el que hemos dicho antes, donde nosotros hemos explorado el mundo desde yo separado, y ahora iniciamos el camino hacia adentro. Es la exhalación. Suelto, entrego y voy al centro. Y cuando vamos acercándonos al centro, ahí en el centro resulta que nos encontramos como los radios de una rueda. Cuanto más lejos están, más separados. Cuanto más sigue cada uno su camino, más se aleja uno del otro. Cuanto más nos alejamos o nos volcamos al exterior en nuestra experiencia, estamos más separados, estamos en movimiento, todo es. Cuanto más volvemos hacia el centro, más nos acercamos. En el centro hay quietud. El centro es inalterable. Ese centro es donde radica esa sensación de que soy y no hay que añadirle ninguna cosa más. Todo lo que le añadamos al soy es un límite o un contenido, una definición. El soy que no tiene nada más es el soy. Cuando nos vamos a este viaje hacia adentro y nos asentamos en nosotros, entonces la explosión hacia afuera no tiene nada que ver. Es que soy y me expreso. Entonces la vida pasaría, o pasa,
porque en momentos lo vamos experimentando, de ser lucha a ser gozo. Esto que leía antes, se acabó ya la lucha, las comparaciones. Soy, y ese ser, en esa necesidad, no necesidad, en esa plenitud, se expresa. Entonces la vida es muy distinta a sentir que tengo que hacer cosas para llegar a ser, que en realidad es como nos vivimos. Tengo que conseguir llegar a ser alguien en la vida. A ver si haces algo para ser alguien en la vida. Entonces lo que hacemos es para llegar a ser. Pues entonces lo que hacemos va a ir siempre cargado de una enorme tensión. Y por supuesto, si va cargado de tensión y lo vamos consiguiendo, ahora que te digan que lo sueltas, lo que tú decías antes, tío, llevo currando toda la vida, ahora lo tengo aquí y ahora vienen y me dicen suéltalo, pues va a ser que no. Entonces vivimos con esa tensión y con esa necesidad de proteger eso que creo que soy. Y aquí radica toda la problemática de la vida con todas sus variaciones. Pensar cualquier cosa, veréis cómo es una variación de lo mismo. Por eso el camino de vuelta al centro es un camino de ir dejando, de ir soltando, para una vez que estoy ahí y estoy afirmada en lo que no puedo definir, en lo que no puedo nombrar, en lo que no puedo entender, entonces vivo esa plenitud y esa plenitud se recrea, se expresa, como si tú un día ves no hay necesidad, pero es como que se completa a sí misma, aunque ya es completo, ¿no? Mientras estamos en esta transición, porque esto vale, está muy bien, pero nosotros estamos todavía que sí, que no, que ya iba al chaparrón, en el este de que mira, que lo hemos conseguido, que ahora ya estoy yo medio, y ahora como suelto. Entonces, en este soltar por discernimiento, por sufrimiento, pues las palabras claves ya se han dicho. Enrique lo ha estado diciendo y me imagino que lo han dicho también esta mañana. Son dos: la aceptación frente a la resistencia y la confianza frente al miedo. Pero fijaros que confiar, y yo aquí, pues no sé, según no sé dónde está Enrique, lo que Enrique comentaba antes, que hay que comprender para, o no sé, yo a lo mejor lo he entendido mal, la importancia de la comprensión para la confianza, pues yo creo que no. Que confiar es precisamente llenar ese espacio de total incertidumbre. No sé, pero me suelto. Y eso es lo que nos cuesta, porque hay una necesidad de saber, o de por lo menos tenerlo colocado. Y la comprensión viene después, cuando me he soltado y resulta que veo que todo se recoloca, que aparece ese nuevo escenario, entonces comprendo. Y no es un comprender intelectual, es un ensanchamiento de mi conciencia. Lo que antes no cabía, ahora cabe. Eso es una comprensión. Pero ¿cómo suelto? ¿Cómo suelto cuando no sé? Ahí radica la dificultad. Hay un cuentecillo de estos que se cuentan, que está uno colgado de una rama, pues en un precipicio, está la rama se ha caído, se ha quedado ahí, hay un precipicio, y dice: Dios mío, por favor, sálvame, te prometo que haré todo lo que me pidas, te lo prometo, de verdad, esta vez de verdad, lo que sea, pídeme lo que quieras, pero sálvame. Y Dios le dice: hijo mío, si yo quiero salvarte, pero si es que nunca haces lo que te pido, si yo quiero, pero ahora dices, pero vas a hacer lo que te pido, te lo prometo, lo que quieras, pero sálvame, sálvame. Y dice: bueno, venga, pues suéltate. ¿Cómo se suelta? Pues eso es lo que nos pasa a nosotros. Sí,
todo, vale, pero ¿qué hay ahí? No sé. O sea, la confianza llena ese espacio de incertidumbre, de una incertidumbre absoluta. Nisargadatta dice, confiar es soltar lo viejo cuando todavía no ha llegado lo nuevo. ¿Cómo te entregas ahí? Esa es la confianza. Y las comprensiones vienen luego. Hay veces, si comprendes, te va a ser más fácil. No siempre va a ser así. Tú puedes tener una comprensión, puedes no ver qué va a pasar, pero sí comprendes porque ya sabes y entonces te sueltas sin esperar un resultado determinado. Pero normalmente las comprensiones son después. En la vida, yo no sé, en mi experiencia, lo que yo he vivido en situaciones difíciles, he llegado a la conclusión de que hay muchas cosas que no se pueden entender, pero que siempre las podemos vivir. Hay cosas que no son razonables, no son comprensibles, que como uno quiera encajarlo, no lo puede encajar, pero que sin embargo cuando dices, pero aquí estoy y lo vivo, entonces eso sí que puedes hacerlo. Y cuando haces eso, siempre ocurre algo. No sé el qué, cada uno en cada situación ocurre lo que tenga que ocurrir. No es una cosa que tú puedas ir de antemano para que pase esto, porque entonces pues estás manipulando y eso no funciona, pero sí que ocurre algo. Y tiene que ver ese ocurrir con esa comprensión posterior que sí que se va. Es como que te empiezan a encajar las piezas, pero en el momento no te encaja nada. No entiendes, hay muchas situaciones que pueden ser injustas, que pueden ser, pues no sé, decir que no, que esto no, pero lo tienes. Si eso está en tu vida, puedes vivirlo. Y eso lo tenemos que tener claro, siempre tenemos recursos para vivir lo que tenemos que vivir. Y podemos resistirnos también. La resistencia forma parte de la experiencia. A lo mejor muchas veces el primer paso es introducir la aceptación de mi propia resistencia. Acepto que soy incapaz de dejar de resistirme y me rindo a esta evidencia. Y entonces dejo de perseguir un modelo ideal porque yo ya sé que el autorrealizado no se resiste. Entonces me creo mi película y estoy ahí, ¿qué tal? ¿Qué tengo? Pero resulta que no, que te estás resistiendo. Pues entonces, acéptalo. No sé no resistirme a esto. Sé que se puede, pero yo no. Y entonces acepto llegar hasta el borde mismo del agotamiento. Vivir a tope mi resistencia, si es eso lo que tengo que vivir. Pero ya he generado esa apertura. Ya estoy en paz con mi resistencia, que digamos que es la cualidad de la aceptación. La cualidad de que cuando uno sabe, cuando uno acepta, eso es lo que se siente dentro, es que estás en paz. Aunque no te guste, no quiere decir que te guste, no tiene por qué gustarte una situación, pero no te resistes a ella. Entonces no hay guerra aquí, estoy en paz. Y es una paz de una calidad que nadie te la puede cuestionar, ni a ti se te ocurre preguntarte, pues, ¿será esta la paz de la aceptación? No se te ocurre, porque lo sabes. Es de otra índole, es ese estar en paz. Entonces, cuando aceptas tu resistencia, dejas de resistirte a tu resistencia, rompes la espiral. Es como que ya no me enfado con mi enfado, ni me resisto con mi resistencia, ni me deprimo con mi depresión. Porque esos son bucles, y son bucles interminables en los que podemos enredarnos hasta lo infinito. Entonces, en el momento, da igual en el momento en que yo pueda decir, pues esto lo acojo. Ese momento es un momento donde ya se ha iniciado una transformación en el modo de vivirlo. Porque al final, después de todas estas historias, lo que interesa es que seamos capaces de estar en este mundo de otra manera, vivir de otra manera. Este mundo funciona con unas leyes, con
de una forma que está perfectamente pactada y que es perfectamente coherente con esta experiencia de separación. Pues ahora nosotros la transformación del mundo es que empecemos a vivir aquí, en este mundo, pero con otras leyes distintas. Y todas las cosas que se dicen cuando se habla dentro del ámbito de lo transpersonal y todo eso, pues como veis, son como muy lo contrario a lo habitual. En vez de resistirte, acepta. En vez de controlar, confía. En vez de reaccionar, párate. Empiezas a vivir. En vez de darle al coco, atiende, mira. Entonces estás utilizando otras herramientas, estás viviendo en otro mundo, se está creando otro mundo. Eso es una transformación, estar en este mundo sin ser del mundo, que también se ha dicho hace mucho tiempo, pero en este mundo. ¿Para qué? Para que este sustrato soporte esa transformación. ¿Y qué va a salir? Yo qué sé, si es que estamos en ello. Esta exploración de lo transpersonal no sabemos qué hay después. Lo estamos creando. Estamos terminando una parte de esta experiencia que se culmina en esa entrega, en ese soltar. Cuando seamos capaces de soltar estas individualidades, estos egos, y vivir con esa conciencia de unidad, pues ya veremos a ver qué mundo hay. Sorpresa. Y todo esto es muy concreto en nuestra vida. O sea, esto, por lo menos, es lo que yo me gustaría transmitiros, ¿no? Que de verdad que es algo concreto. No puedo salir de aquí porque es que en cuanto me echo para casa me queda muy cerrado. Así que me muevo aquí que está bien. Esto se traduce no solo en las grandes, no solo en los grandes acontecimientos, ¿no? Porque muchas veces lo que queremos es, bueno, pues cuando a mí me pase una cosa muy no sé qué, o cuando yo viva una cosa muy difícil, pues entonces a ver, no. El que esté metido en una crisis importante, pues tiene una oportunidad. Pero luego nosotros, la vida de todos los días, son un montón de pequeñísimas cotidianas cosas. Eso es lo que hace todos los días. O sea, lo que hace la vida es lo que está pasando ahora. La calidad de tu vida depende de tu caldo interno cuando tampoco está pasando nada. ¿Cómo es tu modo de estar interno? Porque ese es el mayor tiempo. Si vosotros pensáis, ¿qué habéis hecho la semana pasada? Pues os acordáis de 4 o 5 cosas, pero habéis estado vivos 7 días, 24 horas, todo el rato. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo era la calidad de vuestra presencia cuando no pasaba nada? Como en los sketches estos que tenía el Mota, José Mota, que tenía la historia cuando no pasa nada. No sé si lo habéis visto. Ahí se veía a Enrique VIII sentado, aburrido. Bueno, pues, ¿cuál es nuestra historia cuando no pasa nada? ¿Cuál es nuestro caldo de cultivo? Entonces estoy en una actitud interna de resistencia, de juicio, de queja, de protesta, o estoy en una actitud interna de apertura, de agradecimiento, de que no hace falta que esté, gracias, no hace falta, no es necesario. Es tu modo de estar interno. ¿Estás en paz con donde estás ahora, en este momento? ¿O estás pensando que tenías que estar en otro sitio haciendo otra cosa? Porque ahí es donde tenemos que concretar, aterrizar. ¿Cómo aterrizamos? Pues aterrizamos en estas cosas. ¿Cómo dejo de resistirme? Pues en todas las cosas de cada día. Tenemos que tener una herramienta que es la herramienta estrella de todas las herramientas, que es la atención. Entonces, si estamos atentos, este es un plus imprescindible, es un añadido
que se está incorporando y se está anclando como algo totalmente imprescindible. O sea, ya la atención, que es esa darme cuenta para empezar a habitar mi vida, para que mi vida empiece a tener cierto relieve. Es ir quitando el piloto automático, ¿no? Es desconecto el automático de estar en las inercias, que por otro lado han cumplido su papel, han sido importantes, pero que ahora ya hay que trascenderlas. El ser humano es un ser trascendente de verdad. La trascendencia, dice el diccionario, es traspasar los límites de la experiencia posible. O sea, hay unos límites que son con los que yo me he definido, y dentro de esos límites hay unas experiencias que considero posibles. Y trascender es que yo sea capaz de aventurarme a una experiencia que hasta ahora era imposible. Y nosotros hemos llegado aquí trascendiendo límites. Esta vida de hoy en día es un imposible para el hombre de no hace tanto, para el ser humano, por aquello del género, de no hace tanto tiempo. Entonces el ser humano es un ser trascendente. Y para poder trascender hay que traspasar, y eso lleva implícito el soltar. Pero para poder soltar he tenido que haber cogido. Por eso las dos cosas son importantes. No puedo vivir sin coger aire porque me ahogaría, pero no puedo vivir sin soltarlo porque me ahogaría. Pues lo mismo con todo. El mismo esquema nos vale para todo. Es ese intercambio. Entonces así vamos trascendiendo, vamos entrando en otro modo distinto. Pero tenemos que ir como agotando, como cerrando. Y el viaje hacia adentro culmina en la entrega, en una entrega de verdad. O sea, da aquello. Cuando tú puedes dar incondicionalmente y desinteresadamente aquello que tienes, has completado algo. Hay una sensación de que esto está terminado. Hay una cosa muy bonita que se dice, no sé quién tiene un don, tú tienes un don. Entonces, muchas veces eso se toma como que, hombre, yo soy especial y tengo una cosa que, en fin. Y si os dais cuenta, un don es un regalo. A ti se te ha dado algo. Y cuando se te da algo, lo que viene después para que eso quede completo es que lo repartas. Entonces, ¿cuál es tu don? Y repártelo. Porque hasta que no se reparta, eso queda incompleto. Entonces la experiencia, toda experiencia queda incompleta hasta que no se entrega. Como la respiración, si es que lo tenemos ahí. Tenemos el patrón para que no nos despistemos. Salir, surgir, expresarse y soltar, entregarlo. Entregar después de que ha pasado todo lo que haya pasado ahí, lo sueltas. ¿Qué hay al final de la exhalación? Un vacío. Un vacío calmo, abierto y receptivo para el siguiente movimiento. Aplicar esto en la vida es en las cosas de cada día. Ir introduciendo un modo distinto de estar, una manera distinta de estar. No sé qué hora es. Pues si queréis, hablamos mejor para no seguir yo. ¿Vale? Es hora, ¿no? Son las 7 casi. Sí, cerca de las 7. Pues prefiero hablar ya, ¿no? No.